8 de la mañana con 56 minutos, estamos de regreso en Ampliación de Noticias, estamos martes 26, ayer el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión importante respecto a un caso emblemático, el de Keiko Fujimori, que dejamos, Fernando, un momento para retomar la campaña electoral que está en curso, porque tenemos candidaturas inscritas, observaciones por levantar, pero tenemos ya a los candidatos porque la gente quiere escuchar las propuestas de los candidatos. Están con nosotros esta mañana Julio Arbizu, que ha sido procurador. Julio, buenos días, bienvenido. Buenos días. Candidato al Congreso con número 5 en la lista de Juntos por el Perú, aquí en Lima. Luis Alberto Velarde Yáñez, exsecretario general de Acción Popular, candidato con el número 12 también aquí en Lima. Buenos días. Buenos días. Alberto. ¿Cómo Y estás? Ricardo Vázquez Kunze, que ha sido director del Fondo Editorial del Congreso, entre otras cosas, abogado, periodista, analista, va como invitado en Fuerza Popular con el número 4 aquí en Lima. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias. Tenemos poco tiempo antes de la pausa, una primera ronda rápida. ¿A qué tema le quieres meter el diente, Julio? Buenos días. Buenos días. Bueno, tengo 20 años trabajando en temas anticorrupción. Era lógico pensar un poco también en el destino que sufrió el Congreso anterior, es decir, el Congreso disuelto. Y tiene que ver básicamente con una serie de cosas, pero quiero enfocarme en algunas en particular. Una es, sin duda, que el Congreso se convirtió en la práctica en una especie de caja de resonancia del crimen organizado y en una herramienta de blindaje de muchos de los partícipes de esas organizaciones criminales. Así es que creo yo que hay que discutir con seriedad en un espacio deliberativo como es el Congreso el tema de la inmunidad parlamentaria. ¿Eliminarlo o reformarlo? Yo creo que hay que discutirlo. Yo diría que es posible llegar a la eliminación. Sin embargo, hay algunas propuestas que me parecen razonables Veremos después de la pausa. No, señor Velarde, antes de la pausa, por favor. Bueno, en mi participación en política está vinculada a un partido que tiene 63 años y le ha prestado al Perú el servicio de 2 gobiernos constitucionales y el gobierno de transición del presidente Paniagua, a quien quiero recordarle a los amigos de RPP que el último 22 de noviembre se cumplieron 19 años del gobierno de transición y de la juramentación de Valentín Paniagua en tal cargo. Tradición, ¿qué es lo que usted se propone hacer? Si Exactamente, darle estabilidad política al Perú, porque hemos sufrido estos últimos 4 ¿Cómo se hace años para darle estabilidad? ¿Qué tener contribución puede hacer usted? bancadas que sean sólidas, que puedan tener capacidad de resolver la crisis política que ha quedado pendiente con las reformas abiertas y la crisis Esa es la tarea. jurídica judicial que han quedado abiertas, y el mandato del referéndum de los ciudadanos no ha terminado de cumplirse. Muy bien. Ricardo Vázquez Kunze, tu primera intervención. Yo diría que plantearía 3 ideas fuerza, ¿no? La primera es restablecer el equilibrio de poderes que se ha roto con la disolución del Congreso. Hoy tenemos un presidente que, digamos, no tiene ningún contrapeso, firma decretos de urgencia, y no tiene nadie que lo fiscalice, ¿no? Entonces, para eso van a estar ustedes justamente, que tendrán que revisar el decreto de urgencia. Precisamente por eso es el restablecimiento del equilibrio de poderes. Lo segundo es el segundo tema, la segunda idea fuerza es que el presidente no se reelija. El presidente Vizcarra anunció y prometió que no se reelegiría. Entonces, creo que una de mis propuestas será, una de mis propuestas con mis amigos congresistas, si es que llego a ser congresista, es tomarle la palabra al presidente para que no se reelija el presidente. El presidente no puede reelegirse porque él mismo dijo que no se iba a reelegir. ¿Tercer punto? El tercer punto es mantener vigente el modelo económico que tiene la Constitución, hacerle los cambios que requiere después de 25 años, ¿no es cierto? Porque obviamente nada es perfecto ni nada dura para siempre, pero digamos siguiendo la línea del libre mercado y el sistema capitalista, ¿no? Para que digamos no pase lo que ha pasado en otros lugares que hemos visto hace poco, como en Chile, Claro, Chile, o Ecuador, en Bolivia, Colombia, etc. ahora ¿no? también. 9:00 de la mañana, después de esta primera ronda, vamos a continuar con ellos, por supuesto, luego de los titulares. Regresamos con más aquí en RPP Noticias, confianza por todos los medios. El poder en tus manos. Elecciones parlamentarias 2020.
9 de la mañana con 5 minutos. Continuamos en ampliación de noticias aquí en RPP, confianza por todos los medios. Fernando, estamos en plena campaña electoral. Nos visitan 3 candidatos al Parlamento Nacional. Hemos escuchado sus propuestas iniciales, sus ideas de trabajo principal. Pero hay un tema que ahora mismo es el centro del debate y de la polémica, la decisión del Tribunal Constitucional. Hemos escuchado a la ministra de Estado señalar que este gobierno respeta las decisiones que tome el Tribunal Constitucional. Pero como todas las decisiones judiciales en nuestro país son opinables. Julio Arbizu es procurador y candidato al Congreso, tiene una postura al respecto. La tengo sin duda. Sorprendido un poco por las palabras del ex congresista Miki Torres. Porque, vamos a molestar, se le llama ex, ¿no? Sí, me imagino que está bastante molesto por otras cosas antes, ¿no? Pero bueno, el asunto es el siguiente. Me parece que él intentaba poner en la balanza el caso de Humala Heredia con el caso de la señora Keiko Fujimori. Y yo estoy seguro que son casos absolutamente comparables. No hay ninguna duda de que, además por hechos objetivos, la imputación es exactamente la misma, el derrotero que ha seguido la investigación del Ministerio Público ha sido más o menos la misma. La diferencia probablemente esté en el rigor del peligro procesal en uno y otro caso. Y creo que en el caso de la señora Keiko Fujimori, sin duda alguna, sin temor a equivocarme, es el más fuerte en términos de peligro procesal de todos los casos, y no solamente estoy comparándolo con el caso Humala Heredia, sino de todos los casos relacionados con la trama de corrupción de Odebrecht. Eso es un punto. El otro, que también me sorprende, es que el señor Torres ahora, ¿no?, hable de que este dilema eterno de la prisión preventiva y el gran problema que significa para familias pobres o esperando que su familiar en prisión tenga por lo menos una acusación o una sentencia, sí, ¿no?, ahora sea motivo de preocupación para el señor Torres, cuando en verdad nunca lo dijo. Sí, este es un gran problema, pero eso no significa que la institución de la prisión preventiva tenga que desterrarse del ordenamiento jurídico peruano. Y creo que en este caso se aplicaba bien. Muy bien. Y si estamos hablando de eso, los casos menos contundentes también merecerán el mismo resultado. Sospecho que el señor Vázquez Couce no tiene la misma opinión. Y tiene una respuesta más bien. Sí, no tengo la misma opinión. Tengo la opinión del presidente del Tribunal Constitucional, con el cual coincido. Y básicamente se basa en que la judicatura en las 3 instancias, el juez Carguancho, la Sala Superior y la Corte Suprema, y los fiscales que han ido acompañando en cada instancia, no han respetado una serie de disposiciones que tienen que ver con la prisión preventiva. Disposiciones que el Tribunal Constitucional dio, disposiciones que son de materia internacional, como las recomendaciones de la Corte Interamericana, la CIDH, que dice la CIDH, efectivamente, la convención, perdón, muchas gracias, y la Corte Casatoria de la Corte Suprema, que de alguna manera limitaban y ponían unas reglas muy, digamos, acotadas y circunspectas para hacer realidad una prisión preventiva. Es decir, es, como decía el presidente Blume, la última ratio, digamos, para un... Debería ser la excepción, no la norma. Exactamente. Señor Arbizu, creo que... Entonces, luego el señor Velarde, que me parece que es una persona en el medio de estas dos posturas, más bien tanto de izquierda me y derecha. Yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que dice Ricardo. No ha hecho otra cosa que darme la razón en función a los requisitos que se emplea o tiene que emplear la judicatura para ordenar la prisión preventiva. Y creo que en el caso de la señora Fujimori, insisto, esos 3 elementos concurrían y eran además contundentes. El problema aquí, ¿no es cierto?, es que la discusión respecto de la prisión preventiva no nos puede llevar a pretender eliminar la institución de la prisión preventiva. Pero Julio, una precisión respecto a un caso que tú planteaste aquí, el caso de Ollanta Humala. Claro que sí. Ollanta Humala compraba testigos. ¿Cómo no va a ser eso un elemento probatorio? Es durísimo. Sí, sin duda. Para mantener la prisión preventiva en ese caso. Yo creo porque lo has defendido tú. No, mediáticamente. No, nunca lo defendí y nunca lo defendería. O sea, me parece incluso que la prisión preventiva en el caso del señor Humala estaba bien puesta. Ahora, que había elementos que me parecía que no necesariamente podían concurrir en el asunto de la
el asunto probatorio del peligro procesal también. Pero me parece que en ambos casos la prisión preventiva está bien justificada, considera, sí. Sin embargo, me parece, insisto, que en el caso de la señora Fujimori, además, sin tomar en cuenta dos elementos fundamentales que seguramente servirán para que el Ministerio Público solicite en cualquier momento una nueva prisión preventiva, es decir, una solicitud nueva de prisión preventiva. Te estoy hablando de las declaraciones del señor Yoshiyama y la declaración reciente, que ha merecido además una denuncia de nuestra parte, del señor Dionisio Romero. Ambas... Nada de eso vale, pues, porque el Tribunal Constitucional tenía que pronunciarse sobre la decisión que se tomó hace un año. ¿Sabes por qué Y vale? nada ¿Sabes por sobre qué vale, lo que hubo Fernando? después. ¿Sabes por qué vale, Fernando? Porque eso ocurrió antes y eso, y además eso dio cuenta, como decía Pero no Patricia... lo sabían los jueces cuando decidieron. No, seguro que no. Este es lo único que tiene que decidir. ¿Sabes lo que es pasa? si los jueces decidieron Sí, bien o no en en su ese momento. Entiendo perfectamente, pero ¿sabes lo que pasa? Es que lo que decía Patricia es muy importante, ¿no es cierto? ¿Cómo se prueba o cómo se hace, digamos, valoración de los elementos que concurren para probar el peligro procesal, ¿no? Si la señora ha mentido, ¿no es cierto?, se tiene evidentemente que hay una perturbación a la actividad procesal. Y la señora mintió, y esto sí lo sabían los jueces, ¿no es cierto?, y lo saben ahora con mucha mayor contundencia, mintió al decir, primero, que el dinero no había entrado bancarizado, que no había recibido ella personalmente ningún aporte, y hoy sabemos que sí. Entonces, esas mentiras son previas. Y el señor Velarde, ¿qué nos dice ante estas a la dos prisión posiciones? preventiva. No estoy de acuerdo con el fallo porque tiene visos políticos, sobre todo en el tema de la tramitación. Del fondo no podemos hablar mucho porque los votos y su sustentación no han quedado todavía No los plasmados conocemos todavía. exactamente por escrito. Lo que me preocupa altamente es que hay una politización en estos temas que son jurídicos mediáticos, porque bien ha hecho la referencia, hay 3 niveles del Poder Judicial que han pronunciado de manera clara sobre el tema de la libertad que correspondía no a Keiko. Y por otro lado está esta corrección de plana que hace el Tribunal Constitucional. ¿Cómo debemos observar los ciudadanos y los abogados este fenómeno? La politización en la justicia es lo peor que nos puede pasar. Muy bien, Ricardo. Lo que debemos observar es que en las 3 instancias han habido errores, porque no se han seguido una serie de normas internacionales del Tribunal Constitucional y de la Corte Casatoria sobre prisión preventiva. Entonces, en la primera instancia, en la superior y en la suprema, los jueces han hecho caso omiso de esas normas. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es decir, estos se han equivocado y por lo tanto yo ¿Pero se restituyo la equivocan solo esos jueces o también los jueces constitucionales pueden equivocarse? Por ejemplo, el señor Sardón, él votó a favor de la prisión preventiva de Ollanta Humala y ahora se ofusca de que se le imponga eso a Keiko Fujimori. ¿No será que también pueden equivocarse los jueces? Seguramente pueden equivocarse, pero digamos, los jueces no son infalibles, ni son infalibles los de primera están fuera de este mundo ni tampoco están Para fuera. eso tenemos la doble instancia. Pero yo estoy un Ni poco está infalible Carguán. Estoy un poco sorprendido porque parece que el señor Vázquez Kunze conoce los detalles de la sentencia. Porque él dice se equivocan en tales y tales. Yo no puedo hacer esa valoración en este momento. Es decir, no sé cuáles son los elementos que ha tomado el Tribunal Constitucional. Se en vamos a refirió a la conocer. Corte Suprema, ¿no? Claro, Se refirió pero el señor Vázquez Kunze habla de los jueces se han equivocado en triple instancia y eso lo ha dicho. Perdón, pero yo no puedo decir eso. Es una deducción. Claro, Lo puedo decir porque lo escuché del presidente del Tribunal Constitucional. Sí, pero a ver, Ricardo, Entonces- pero creo que el análisis tiene que ser nuestro, ¿no es cierto? O sea, estamos acá precisamente para analizar la sentencia, no necesariamente, o para Comentarla mediáticamente, políticamente Así es. Y creo que es un poco, a ver, ¿No te preocupa, Julio, un elemento que quería introducir? Porque hablando precisamente de la humanidad de los jueces y su terrenalidad también, ¿no?
la señora Ledesma, magistrada del tribunal, se declaró antifujimorista y dijo que en el tribunal había un grupo de magistrados antifujimoristas. ¿Eso no viciaba también un poco el tema, lo politizaba aún más? Yo tengo una opinión respecto de la composición de los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo creo que sí. Está variado y está bien. Sí, es verdad. Pero sigue siendo inconveniente la forma de elección, y esto hay que revisarlo, por supuesto, en el Congreso, y es uno de los compromisos que yo asumo si llego al Parlamento. La forma de elección de los miembros, de los magistrados del Tribunal Constitucional es la más inconveniente hoy, ¿no es cierto? No hay en este momento, además, por acción, por supuesto, de la bancada fujimorista. Yo quisiera aprovechar el minuto que nos queda para cambiar de tema radicalmente. Hemos estado discutiendo sobre la situación de violencia contra mujeres en nuestro país. Yo les pediría que me digan si sobre este tema en general, en sus diversos aspectos, educativos, culturales, judiciales, etcétera, tendrían alguna propuesta para no tener estas cifras vergonzosas de las mujeres peruanas aterradas en los espacios públicos, en el transporte público y en sus hogares. Señor Arvizu. Sin duda, ¿no? Yo creo que eso es una realidad lamentable, que sigue siendo un drama en el país. En algún momento se propuso la ley de crímenes de odio, ¿no es cierto?, para agravar algunas penas relacionadas con agresiones a determinados grupos vulnerables. Las mujeres, por supuesto, son un grupo vulnerable en nuestra sociedad. Sin embargo, el Parlamento y los parlamentos pasados incurrieron sistemáticamente en negarse a tal reforma. ¿Usted propondría entonces legal, que se cree esa figura penal? Por supuesto. Señor Velarde. Mira, el problema de la educación es el problema más grave. Si no resolvemos el problema de fondo de generar que la relación hombre-mujer sea como la Constitución dispone, no vamos a lograr en el largo plazo la solución de estos problemas. En el corto plazo hay que darle mayores instrumentos, sobre todo a las autoridades edilicias, a los alcaldes y a los comisarios, que funcione el sistema, porque hay una ley que obliga a que se reúnan las autoridades para tomar decisiones y dar protección a los ciudadanos. Sin embargo, no se cumple, ni siquiera. Se cumple, entonces. Señor Vázquez, y hay que fiscalizar eso. Todo pasa por la educación. Por un modelo de educación en que el hombre, ¿no es cierto?, entienda que no solamente es igual a la mujer, sino que además, por ser más fuerte que la mujer, también la tiene que proteger. Eso es un enfoque que no se ha tratado mucho. Es decir, la caballerosidad de antes tiene que volver. El caballero es el que protege a la mujer de los ataques, cualquier tipo de agresión. Desde las agresiones. Entonces, no solamente es una cuestión de igualdad, que evidentemente tiene que ser así, sino que además el hombre, por ser más fuerte, debe tener una responsabilidad para proteger a la mujer en cualquier situación desventurada, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a los tres congresistas que nos han acompañado esta mañana. Seguro lo vamos a ver y van a regresar en otra oportunidad. Son las 9:18, tenemos que hacer una pausa, Fernando. Regresamos con más en Ampliación de Noticias aquí en RPP, confianza por todos los medios. El poder en tus manos. Elecciones parlamentarias 2020.